peor que el kirchnerista? Estamos con Marcelo Elizondo, un experto en negocios internacionales y en economía. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, esta decisión de reducir todavía más la posibilidad de comprar dólares de $10.000 por mes, que parecía, bueno, un lujo para la mayoría de los argentinos, imposible de alcanzar, pero ahora pasó a $100 o $200. ¿Cómo impacta en la economía esto? Siendo de corto plazo, lo primero que hace es calmar la ansiedad, porque había una presunción de que íbamos a tener mucha demanda de dólares como consecuencia de la incertidumbre. Esto claramente, no por la mejor manera, por una manera bastante restrictiva, yo diría hasta no muy conforme con la normativa y el espíritu institucional de la Argentina, pero calma la demanda. Corto plazo me parece que reduce ansiedad. Ahora, en el mediano y largo plazo, una economía no puede funcionar con tanta restricción. Una economía, digo, los ahorristas, una de las ideas que está corriendo en relación al Frente de Todos es que se podrían comprar dólares como para capital de trabajo, para la producción, pero que no se podría comprar para atesorar en un futuro, ya Argentina 2020. ¿El hecho de que los ciudadanos comunes no puedan comprar para atesorar también impacta negativamente en la economía? Sí, siempre que hay un régimen de muchos tipos de cambio y algunos más intervenidos y otros más libres, algunos más legales, otros más informales, eso genera un ambiente de poca calidad. Incluso va generando influencias de las cotizaciones menos formales hacia las más formales, va desalentando comportamientos de mediano y largo plazo, por lo que lo ideal es tener un tipo de cambio, dos, lo más libres posible, con poca intervención, porque eso alienta comportamientos funcionales, inversión, proyectos, estrategias. En el corto plazo uno puede tener esta variación, esta diversificación. Yo diría a mediano y largo plazo, cuanto más lejos estemos de un tipo de cambio único, con alguna intervención del Banco Central para evitar grandes oscilaciones, cuanto más lejos estemos de esa normalidad, peor es. Ahora, ¿quién pierde y quién gana, digo, ¿no? Porque la gente ve licuarse su dinero, lo poco que puede ahorrar eventualmente, aquellos que tienen la posibilidad de ahorrar, una clase media cada vez más reducida, pero que todavía tiene la posibilidad de ahorrar, dice, bueno, lo único que puedo hacer es comprar dólares, ya no puede hacer eso. ¿Quiénes siguen ganando con una decisión como esta? Pues siempre alguien gana. Bueno, yo invertiría la respuesta. En realidad los que más pierden son los que tienen pesos. Lo que está pasando en la Argentina es que hay una notable depreciación del peso como consecuencia de la pérdida de referencia del peso como moneda de los argentinos. Los que pueden salir del peso y pasar a dólares, por lo menos preservan valor. Esos son, más que los que ganan, los que preservan valor, los que evitan la pérdida de valor que sí sufren los que se quedan en pesos. Pero eso en el mercado blue o en el mercado paralelo. No, pero eso con cualquier ahorrista, aunque por una mínima suma pueda comprar dólares, preserva valor, porque el peso está perdiendo mucho valor, no solamente contra el tipo de cambio, el peso pierde valor contra los bienes y servicios, porque la inflación en realidad es una pérdida de valor del peso contra los bienes y servicios. Por lo que los grandes compradores, por supuesto, en mucho, pero aún los pequeños, los que ahorran, salen del peso y de esa manera evitan estar en este proceso de licuación de valor del peso. Marcelo, vos tenés en cuenta siempre la macroeconomía, también cómo se cruza con la matriz productiva, la exportación, importación, en relación a los dichos que se conocen, pocos, en un proyecto futuro económico del Frente de Todos. ¿Cuáles son los puntos que te preocupan y cuáles te parecen los más optimistas? A mí me preocupa la situación argentina. En realidad la Argentina tiene dos tipos de problemas. Unos problemas de corto plazo que hay que resolver inmediatamente y sobre los que tenemos pocas señales en términos de cómo se van a abordar. Yo diría ahí hay cuatro grandes problemas de corto plazo. Primero, el cambiario. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? No es sostenible un tipo de cambio con controles, restricciones, afecciones a la normalidad de las transacciones. Además, un dólar sostenido por cepo, alta tasa de interés, venta de reservas. Segundo, el problema... Es un dólar con pulmotor, diría. Sí, claro. y este tipo de restricciones, corto plazo dura, largo plazo te lo perfora el mercado. Segundo problema de corto plazo, la situación fiscal, que parecía que iba a un equilibrio primario y se ha ensuciado de nuevo. Tercer problema de corto plazo, la renovación de la deuda, o mejor dicho, la reprogramación, reperfilamiento o renegociación. Eso puede afectar mucho el financiamiento y las condiciones de confianza. Y cuarto
problema de corto plazo es la situación monetaria. Tenés las LELIQs como amenaza, tenés la pérdida de demanda del peso, la inflación altísima. Eso hay que abordarlo rápidamente. Tenemos pocas señales en ese sentido. Todavía Además, no encontrás todavía declaraciones, afirmaciones del candidato, bueno, ahora del presidente electo, de la vicepresidenta electa y de sus equipos que permitan avisorar algún rumbo. Todavía no lo ves a eso. no, ni siquiera sabemos a ciencia cierta quiénes van a ser las autoridades en materia economía, producción o Banco Central. ¿Puede variar tanto? ¿El nombre puede determinar tanto un tipo de política? ¿No es más clave la cabeza de Alberto Fernández? Bueno, si tuviéramos los nombres podríamos inferir hacia qué línea va a dirigirse, si hacia una línea más intervencionista o de más presión del Estado hacia el consumo o hacia una línea más ortodoxa o de más precaución ante los desequilibrios. ¿Qué te dice que es uno de los nombres que se mencionan para el Bueno, ministerio? a ver, en líneas generales, Culfas o Todesca parecen más partidarios de usar el Estado para activar la economía. Nielsen y Redrado parecen un poco más moderados y quizás más partidarios de equilibrios. Pero esto es una inferencia. Claro, sí, la verdad es que sabemos poco. Yo diría que hay que resolver esos problemas de corto y después tener los problemas de largo. La economía en recesión, la tasa de inversión en descenso, una economía sin financiamiento, la cerrazón de la economía argentina con poca vinculación externa. Eso ya es largo plazo, pero agenda que hay que abordar. Una vez que resuelvas el incendio, después en algún momento habrá que ponerse a trabajar en los temas de largo. En este incendio al que hemos llegado, ¿crees que hubo de parte de Cambiemos y de la gestión del presidente Mauricio Macri, la gestión de Guido Sanleris en el Banco Central, un uso político de las reservas para sostener el humor de sus votantes hasta las elecciones? Claramente hubo una intervención del Banco Central para evitar una suba en el valor del dólar que iba a ocurrir conforme a la evolución de la demanda. ¿Cuáles son las intenciones? No lo sabemos. En realidad, sospecho que la principal intención es evitar ese nerviosismo que siempre se produce antes de una elección presidencial en la Argentina. Históricamente, antes de una elección en la Argentina, el dólar sube y la gente se resguarda porque la Argentina tiene una larga historia de saltos y cambios abruptos. Pensemos que es por la mejor razón, para evitar esas oscilaciones, esa ansiedad y ese daño que produce una gran devaluación. Pero hubo una intervención del Banco Central para evitar la suba de un precio que en condiciones de mercado, en el tipo de cambio, hubiera ocurrido. Pero ¿por qué esto que hace ahora no lo hizo después de las PASO, de reducir la compra a $200, $100 y permitió los $10.000 por mes? Bueno, en primer lugar, después de las PASO tenía mucho más reservas en el Banco Central que ahora y podía seguir vendiendo reservas y podía aspirar a que esa actitud del Banco Central calmara el mercado y enfriara la demanda. No enfrió la demanda, incluso hubo pocas definiciones después de las PASO y entonces esa demanda de dólares continuó y eso presionó el precio del dólar. Después de las PASO había una situación que es distinta de la de ahora. La primera diferencia es precisamente la cantidad de reservas. Tenías muchísimas más que ahora. La segunda diferencia es que había mucho más dólares en depósitos en los bancos de parte de los particulares que han salido. Una tercera diferencia es que también subió la cotización del dólar, lo cual genera ansiedades en los ahorristas y en los actores económicos. Claramente la situación económica y financiera hoy es peor que después de las PASO y entonces hay medidas de este tipo más urgentes y un poco más más intensivas y quizás un poco más graves. Marcelo, una de los pareciera cierto consenso que se da en la clase dirigente y en la clase política es que exportar es el camino. ¿Te preocupa particularmente las declaraciones del presidente de Brasil, Bolsonaro, en relación al triunfo electoral de Alberto Fernández? Sí, declaraciones beligerantes, ¿no? Sí, el presidente Bolsonaro ha dicho que no iba a felicitar al presidente electo y Fernández. Que los argentinos se equivocaban votando. Exactamente. Me preocupa en primer lugar porque históricamente desde que el Mercosur existe, las relaciones entre los presidentes de Argentina y Brasil han sido buenas. Menem con Fernando Enrique Cardoso, Néstor Kirchner con Lula, Cristina con Dilma. Se ha acudido mucho a lo que se conoce como diplomacia presidencial. Los dos presidentes acordando cosas que a lo mejor las instituciones no permiten resolver. Bueno, ahora parece que estamos en una instancia inicial diferente y eso puede perjudicar esa alianza económica que tenemos con nuestro principal socio comercial. Yo te diría que hay una segunda dificultad, que es que específicamente la agenda del presidente de Brasil es bajar el arancel externo común, hacer del Mercosur algo más flexible, más permeable a comercio internacional. No necesariamente eso coincide con la agenda del presidente electo Fernández y ahí podría haber, ya en términos de agenda y de materia de trabajo, alguna diferencia que afecta al Mercosur. ¿Argentina puede salir de su crisis sin ese socio comercial de Brasil?
Bueno, es muy difícil porque Brasil es el principal mercado para nuestras exportaciones. 11.000 millones de los 61.000 millones que exportamos el año pasado fueron a Brasil. Además, hay en conjunto Argentina-Brasil agenda con terceros mercados. En particular hemos celebrado un acuerdo desde el Mercosur con la Unión Europea recientemente y hay muchas empresas brasileñas que han invertido en la Argentina y están en la Argentina. Sí, sí. Por otro lado, la mayoría de las exportaciones industriales y la mayoría de las exportaciones de pymes argentinas van a Brasil. Por lo que poner en ruido esa relación con Brasil es peligroso. Pensemos que nosotros le exportamos a Brasil más de 2 veces lo que le exportamos a nuestros mercados en segundo y tercer orden de importancia, que son Estados Unidos y China. Un dato importantísimo eso. Y en relación a las inversiones, por ejemplo, para Vaca Muerta, si hubiera una tensión mayor con Estados Unidos, por ejemplo, o con empresas de capital estadounidense, ¿es posible pensar, buscar otro tipo de alianzas como, por ejemplo, China o Rusia? Inversiones para la energía hay de distintos orígenes, incluso europeas. Yo creo que lo primero que hay que pensar en la atracción de inversiones en Vaca Muerta es en un entorno macroeconómico que aliente esas inversiones, no importa tanto de dónde vienen. Claro. Y allí hay, en primer lugar, que conceder ciertas garantías jurídicas. Nadie invierte donde no tiene certeza sobre cómo evolucionarán los negocios. En esto influye el tipo de cambio, influye la seguridad jurídica, en esto influye incluso la política de precios doméstica, porque una parte de lo que allí se extraiga y se explote se dirigirá al mercado doméstico. Y por supuesto también influye la política internacional, pero no es solo la política internacional, es muy importante el contexto y el orden macroeconómico dentro del cual se pueden alentar las inversiones para Vaca Muerta. Una última cuestión, Marcelo. Chile y esta crisis que nadie vio venir, un capitalismo casi ejemplar en la región, en América Latina, mostró sus grietas, ¿no? Una alta desigualdad. Los inversores y los empresarios, las corporaciones internacionales, cuando deciden ahora venir a invertir a un país como Argentina, después de la elección de Chile, podrían tener otra actitud de mayor contemplación, por ejemplo, si un gobierno decidiera congelar temporariamente el precio de las tarifas? Yo te diría, es importante para una inversión que haya cierta cohesión social. Nadie invierte donde hay mucha convulsión. Ahora, la ecuación es algo que cualquier inversor mira. Vos podés encontrar razones para que la ecuación sea mejor o peor. Pero si la ecuación es peor, yo no voy a ir aunque vos tengas razones para que esa ecuación sea peor. De modo que yo creo que es muy importante conceder una garantía, una previsibilidad. Yo creo que peor que la baja rentabilidad es la imprevisibilidad. Cuando una empresa internacional hace una inversión, planifica a mediano y largo plazo. Y algo que ha pasado mucho en la Argentina es que se ha afectado constantemente por razones tácticas el orden estratégico de mediano y largo plazo. Después el número puede ser mejor o peor, pero demos y respetemos un programa de mediano y largo plazo y eso puede alentar inversiones en distintas áreas. Marcelo, ¿tenés información de si en Chile a partir de la crisis ha habido fuga de capitales y decisión de retirarse de ciertas inversiones? No. Todavía no. No ha ocurrido. En realidad el mundo está bastante convulsionado, hay mucho ruido en muchos lugares. Me parece que da la sensación de que hasta ahora estaría calmándose. Hubo una respuesta del gobierno chileno que estuvo contra las cuerdas antes y ahora parece haber recuperado cierta normalidad institucional. Por ahora no hay ni salida de capitales financieros, ni salida de inversiones, ni siquiera demasiada afección en las variables macroeconómicas en Chile. Vamos a ver cómo continúa. Y en este mundo convulsionado, el hecho de que Argentina esté resolviendo sus problemas en las urnas y no en la calle, como se dio en Chile o en Ecuador y evidentemente en Venezuela, ¿es un buen dato para los inversores o no son tan sensibles a eso? Sí, es importante, insisto, donde hay cohesión social hay un elemento favorable para la inversión. Donde hay mucho ruido, allí es más difícil que haya inversión. Pensemos que en Barcelona, con el problema de la búsqueda de la independencia, la amenaza de la independencia, la declaración de la independencia que no fue aceptada por parte del Estado Nacional Español, hizo que muchas empresas que estaban instaladas en Cataluña se movieran hacia otras regiones de España. Por lo que el ruido, no solamente la gente en la calle, sino decisiones jurídicas que son consecuencia de movimientos políticos que generan ese ruido social, no son buenos consejeros. Por lo que la cohesión social es un elemento importante. Pero una vez más, no solo eso, también hay que conceder 4 elementos importantes en el ambiente de negocios: estabilidad, previsibilidad, baja aleatoriedad y acceso a recursos. La Argentina tiene que ordenar la macro, me parece mucho más importante eso que pensar qué bueno no tenemos la gente en la calle. Eso es muy bueno, pero si no ordenamos la macro, las inversiones estarán mirándonos con lupa. Claro, las dos cosas al mismo tiempo. Exacto. Entonces, muchísimas gracias, Marcelo Elizondo, por estas precisiones. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.